De acuerdo. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés González Estrada. Actualmente soy profesor planta de la Escuela de Ingeniería Mecánica y coordinador de posgrados de la escuela. Dentro de las actividades de investigación y promoción que tenemos planteadas, se ha establecido una serie de seminarios que hemos ido desarrollando a lo largo de este semestre y del anterior, con el fin de precisamente promover estas actividades de investigación entre los estudiantes de pregrado, posgrado y en general la comunidad académica. Bueno, en ese sentido agradecerles a todos su asistencia y su interés en esta serie de charlas. El día de hoy nos acompaña el estudiante de maestría Carlos Mauricio Ruiz Díaz, quien es estudiante activo perteneciente al grupo GIEMA y que nos va a hablar sobre el tema de, en general, inteligencia artificial y en particular la aplicación de redes neuronales para el uso en problemas de ingeniería. El estudiante Carlos Mauricio es ingeniero mecánico de la UIS, tiene experiencia en el ámbito de inteligencia artificial aplicada a flujo, cuenta ya con algunas publicaciones en revistas indexadas y en congresos internacionales. Recientemente pues, ha presentado estos temas en el Congreso Mundial de Mecánica Computacional que se desarrolló en París, lastimosamente pues de forma virtual, pero junto con esos trabajos y otros que ya tiene desarrollados, pues ha adquirido cierta experiencia que quiere compartir el día de hoy con todos nosotros. Entonces, muchas gracias, Carlos, por la intención. Te damos entonces la bienvenida y, bueno, tienes la palabra para continuar con tu presentación. Vale, profe. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Vale. Entonces, buenas tardes para todos. Como el profe Andrés, que muchas gracias por su presentación. Soy, pues, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente, pues, estoy haciendo una maestría y trabajo en la aplicación de inteligencia artificial en lo relacionado con flujos multifásicos, ¿no? Básicamente, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la aplicación de esas dos técnicas con las cuales hicimos publicidad, que son la aplicación de redes neuronales y ANFIS en problemas de ingeniería. Vamos a hablar un poco también, pues, de la aplicación de estas técnicas de manera general y global. Permítanme, voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, profe, por favor, me confirma si logran ver mi pantalla. Sí, es correcto, se puede ver. Vale, profe, muchas gracias. Bien, entonces el webinar claramente es la aplicación de inteligencia artificial, específicamente de redes neuronales y ANFIS en este caso. El contenido como tal de la presentación va a incluir lo que interviene con las generalidades, introducción a la inteligencia artificial, modelamiento matemático, sus herramientas para la implementación, el software en el cual se puede generar esa implementación, y sobre el final de la presentación vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que tenemos actualmente en problemas de ingeniería. Me gustaría iniciar hablando un poco pues de cierta manera, cuál fue mi motivación para iniciar a tratar esta temática, para iniciar a tratar esta temática, digámoslo así, que de manera general me remonto al 2019 cuando estuve pues en Brasil, que prácticamente allá estuve desarrollando pues mi último semestre académico y tuve la oportunidad de conocer el laboratorio de descodamientos multifásicos industriales. Allá pues hacíamos una caracterización de flujos multifásicos, específicamente para empresas del sector petrolero, y nos surgió un problema, nos surgió un interés en determinar la cantidad de flujo que iba por las tuberías, ¿sí? Entonces, básicamente, desde ese momento nos comenzamos a generar esa
esa duda de cómo podríamos calcular de manera muy precisa esa cantidad de flujos, ¿sí? Entonces, tomando esa como para no seguir entrando ahí en detalle, que lo quiero tratar un poco más a fondo cuando hablemos de las aplicaciones, quiero inicialmente pues dar una breve introducción, hablando de un poco pues lo que son las generalidades de la inteligencia artificial, ¿sí? En este slide podemos apreciar que tenemos tres términos que son quizá ya un poco conocidos para todos nosotros, como lo es el Big Data, la inteligencia artificial y la analítica web. Hay ciertos paradigmas que se han creado sobre estas temáticas, entonces quiero comenzar de una vez rompiendo esas ideas cerradas que de pronto se han generado o nos hemos generado pues a través del tiempo por no de pronto colocarnos en la tarea de identificar a ciencia cierta o de ver a ciencia cierta qué es cada una de estas cuestiones. Inicialmente, pues, Big Data hace referencia a la cantidad de datos que manejamos, ¿no? Por ejemplo, en el slide les presento que en un minuto podemos encontrar, buscando en Google o en cualquier motor de búsqueda, podemos encontrar resultados muy rápidamente, una cantidad exorbitante de datos, ¿sí? Digámoslo así que puedo concluirles que el 90% de los datos con los que se cuenta actualmente han sido generados en los últimos años. Sí, entonces el Big Data a lo que hace referencia es a toda esa cantidad de datos con los que actualmente se cuenta. Si nos vamos un poco a la derecha, vamos a encontrar la analítica web, que es en esencia, o hace referencia en esencia a la manera en cómo podemos hacerle análisis estadísticos a esos datos que el Big Data nos está almacenando, ¿sí? Como tal, en esta información se puede extraer, por ejemplo, para una empresa diciéndonos no, cuántos clientes visitan nuestra página web, cuánto duran en nuestra página web, ¿sí? Ver cómo aumenta la cantidad, por ejemplo, de seguidores y, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar, hubiésemos podido implementar un sistema de analítica web para determinar qué red social fue la más, por la que ustedes se enteraron de esta webinar, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la analítica web lo que hace es esto, analiza y me presenta análisis estadísticos de toda la data que pues Big Data tiene disponible, ¿sí? Ya como tal, la inteligencia artificial, pues, que comprende lo que es Machine Learning y Deep Learning, van muy de la mano, pues, también con Big Data, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la inteligencia artificial, con estas técnicas de Machine Learning o Deep Learning, lo que hacen es, le realizan un tratamiento a esos datos que Big Data tiene disponibles para nosotros. De esta manera, nos vamos un poco más específicamente a hablar de lo que es inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Digámoslo que de esta manera, la inteligencia artificial o IA es una simulación de procesos de inteligencia humana, ¿no? Por parte, pues, de las máquinas. Sí, especialmente en sistemas informáticos que como tal incluyen lo que es el aprendizaje, adquisición de datos, reglas que me permiten que a partir de esos datos se generen interacciones y al final generación de modelos. Sí, en otras palabras, la inteligencia artificial es cualquier software que replique pues las capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o pues para tareas mucho más complejas. De esta manera, puedo afirmarles que de manera global el Machine Learning eh, tiene, digámoslo así, dos tipos de aprendizaje, ¿sí? Un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje supervisado y otro que es el no supervisado. ¿Qué hago referencia con aprendizaje supervisado? Este aprendizaje se presenta cuando estamos entrenando un modelo, pero el entrenamiento lo hacemos a partir de datos que, por ejemplo, de los cuales conocemos entradas y conocemos salidas, ¿sí? Es decir, conocemos parámetros que pues ya hemos determinado, por ejemplo, en cuestiones experimentales y sabemos qué salidas se deben obtener, ¿sí? Qué resultados se deben obtener. Eso es un aprendizaje supervisado en términos generales. Y un aprendizaje no supervisado es cuando sencillamente conocemos las entradas, ¿sí? Conocemos, por ejemplo, hablándolo en términos generales, de pronto en una hidroeléctrica conocemos que el flujo que está ingresando, le podemos conocer el caudal, le podemos conocer la presión, la temperatura del líquido. Entonces, a partir de esas variables, entrenamos un modelo, pero ¿qué pasa? No conocemos su salida, no sabemos a dónde tenemos que llegar. Entonces, ese es un aprendizaje no supervisado, hablándolo en términos de Machine Learning.
Hoy vamos a trabajar mucho con animales, ¿sí? Hoy vamos a trabajar mucho con animales y aquí coloco como primer ejemplo en este slide la manera en cómo nosotros aprendemos, ¿sí? Para nosotros poder determinar que la imagen que está en el costado izquierdo es un perro, nosotros anteriormente ya tuvimos que haber hecho un aprendizaje personal para poder diferenciar que aquí tenemos una camioneta, tenemos otro tipo de perro, otro animal, ¿sí? Otros tipos de animales, una casa, por ejemplo. Entonces, para nosotros generar ese aprendizaje y poder llegar a la conclusión de que la imagen de la izquierda es un perro, ya tuvimos que haber hecho un aprendizaje previo y una diferenciación adecuada de las cosas que no lo son, ¿sí? Esto nosotros los humanos, digámoslo de manera análoga, eh, las máquinas, ¿qué hacen? ¿Sí? Las máquinas, ¿qué hacen o cómo es que nosotros estamos aplicando o cómo se aplica el aprendizaje automático en ellas? ¿Sí? Yo sé que todos estamos con un celular en este momento en el bolsillo o frente a un computador. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, más ahora que antes, tenemos acceso a todo este tipo de tecnología, en donde para desbloquear mi celular tengo que generar un reconocimiento de mi rostro o simplemente un reconocimiento de voz, ¿sí? Toda esta cuestión se basa se puede hacer por la aplicación de la inteligencia artificial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vamos a, no sé, a algún lugar, a un edificio que decimos, no, es un edificio inteligente, que para poder abrir las puertas tenemos que utilizar la huella de nuestros dedos, ¿sí? Un lector biométrico. Todas estas cuestiones se reducen a la identificación de patrones, ¿sí? A la generación de patrones para poder desarrollar todas estas actividades. Un ejemplo muy claro y muy sencillo es de cuando nos vamos a tomar una selfie, nuestro propio celular, él se encarga de enfocar nuestro rostro, él se encarga de enfocar nuestro rostro tal como está aquí en la imagen del centro. Él lo que hace es, dice, sí, ya él previamente cuando hemos estado configurando nuestro celular, hemos dicho, él nos ha preguntado, bueno, acérquelo más, aléjelo un poquito más. Él lo que está haciendo es generando un patrón en el cual se enfoca en el reconocimiento de características físicas de nuestro rostro, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo las máquinas aprenden, a partir de reconocimiento de patrones o a partir de la generación de patrones que van muy de la mano con la generación con la obtención de datos, por ejemplo, pueden ser experimentales o en este caso, datos reales. Otro ejemplo que les quiero mostrar es que en algún momento hemos utilizado alguna de estas aplicaciones para hacer alguna compra o alguna consulta, ver el precio de algo. Y estoy muy seguro, ustedes han visto que, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, les han aparecido sugerencias de, no, mira, zapatos, no, mira, aquí hay celulares económicos, ¿sí? Entonces, esas sugerencias no son porque, ay, el celular, qué coincidencia, sino simplemente son una aplicación de todas esas búsquedas que hemos generado, es decir, se han generado unos patrones, se han generado unas memorias que guardan específicamente la información que nosotros de manera más frecuente buscamos, ¿sí? Entonces, esto para enfocarlos un poquito más sobre las aplicaciones generales en cuanto a tecnología de la inteligencia artificial. Entrando un poco más en materia, partimos de que se pueden tener inicialmente dos tipos de estructuras para programación, ¿sí? Yo soy ingeniero mecánico, no me especializo en programación, pero digámoslo, este tema de la inteligencia artificial no nos limita a que para poderla utilizar debemos ser programadores, debemos utilizar X o Y lenguaje, no, sino simplemente es muy flexible. Por tal razón, hago aquí una comparación entre lo que es una estructura básica de programación convencional y una estructura de lo que es ya inteligencia artificial, específicamente Machine Learning y posteriormente Deep Learning, hablando en términos estructurales. Entonces, inicialmente, aquí hago referencia con un programa convencional, ¿sí? A los que normalmente o tradicionalmente hemos venido hablando en la ingeniería, en nuestra clase de programación, donde, listo, me dicen, usted tiene, por ejemplo, para la programación convencional, usted tiene dos números, usted tiene el 1 y el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer que ellos se interrelacionen, usted tiene que agregarles un programa, ¿sí? Un programa que haga que lo sume. Entonces, esa es la programación convencional, donde doy unas entradas, doy ciertas características para que esas entradas tengan una interacción. Eso se da dentro del ordenador y me genere una salida. ¿La salida cuál es? La suma. Sume el 1 con el 2, la salida va a ser el 3. Bien, digámoslo que de manera análoga la Machine Learning tiene otro tipo de comportamiento, otro tipo de estructuración, ¿sí?
en el cual como tal se tiene que partir de entradas y salidas. Esas entradas y esas salidas, como anteriormente les dije, son, por ejemplo, tengo esas propiedades, esas características de presión, temperatura, caudales, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y quiero lograr un programa en el cual estén interactuando ellas tres, ¿sí? En el cual estén interactuando ellas tres y me permitan generar modelos predictivos. Es decir, ese programa que se va a generar aquí con el desarrollo de Machine Learning va a ser un programa en el cual están interactuando esas tres variables que anteriormente les mencioné en el ejemplo. Bien, entonces, haciendo ya una comparación entre Machine Learning y Deep Learning, todo parte pues sí, de una entrada, ¿sí? De una entrada. De lo que de manera ya muy personal les puedo mencionar o les puedo concluir es que los datos son la materia prima para la aplicación de la inteligencia artificial, ¿sí? Estas herramientas de inteligencia artificial se fundamentan en datos, ¿sí? Entonces, aquí volviendo a la comparación entre Machine Learning y Deep Learning, las dos técnicas parten de una entrada, ¿no? ¿Qué pasa? En el Machine Learning es un poquito de pronto así más demorado, en este aprendizaje de máquinas es un poquito más demorado porque ella tiene que primero generar una extracción de características, ¿sí? Generar primero esos patrones que anteriormente les mostré, por ejemplo, el del reconocimiento facial, ¿sí? ¿Para qué hacer? Para después clasificar esa información, generar llenar esas casillas con la información propia de, por ejemplo, sus características físicas, ¿sí? Para posteriormente decirme si es, por ejemplo, una vaca o no es una vaca, como en este ejemplo lo estoy colocando. ¿Qué pasa en el Deep Learning? En el Deep Learning uno le suministra datos, le suministra entradas, ¿sí? Y a partir de una interacción interna del modelo matemático o del modelo automático, ella me va a generar unas interacciones propias y me va a decir al final, listo, si es una vaca o no es una vaca. Es decir, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que el Deep Learning me puede generar procesos mucho más rápidos al evitarse generar esa caracterización, porque la caracterización ella lo hace de manera implícita al generar interacciones de esas entradas que le estamos brindando. Bien, para poder hacer uso o aplicar las técnicas que son nuestro parámetro fundamental para esta webinar, que eran las redes neuronales y ANFIS, ¿sí? Debo seguir una cadena de pronto así sí, una secuencia en la cual pues voy a poder determinar o voy a poder lograr un mejor resultado en cuanto al modelo que estoy buscando, ¿sí? A la predicción que estoy buscando. Entonces, el tratamiento que se le deben dar a los datos específicamente o lo que se debe hacer específicamente para poder tener un buen modelo es seguir esta secuencia que de manera personal estructuré, ¿sí? En el que el primero es adquirir los datos, ¿sí? Adquirir los datos, tener nuestras bases de datos, de pronto utilizar Big Data, ¿sí? Que son datos que están en la red, ¿sí? Después le hacemos un procesamiento a esos datos con el fin de ver si nuestros datos en realidad tienen la calidad que necesitamos para poder entrenar una red neuronal, por ejemplo, ¿sí? Que no me vaya a generar valores extraños. Después de ese procesamiento de los datos, nos vamos a enfocar un poco en la obtención de un primer modelo con el cual vamos a entrenar, que vamos hacia el paso 4, el cual vamos a entrenar, como les dije anteriormente, él aprende, él tiene que ir aprendiendo. Después ya de que hicimos el entrenamiento, nos vamos a un proceso de validación, donde determinamos si los resultados que estamos obteniendo son realmente buenos o no lo son. ¿Sí? Buenos, hago referencia a la comparación entre las entradas y las salidas, con qué error se presentan entre esos dos resultados, ¿sí? Para posteriormente ya generar un modelo robusto y flexible desde el punto de vista en que se ajuste a cualquier entrada que yo le suministre. Bien, de manera específica o de manera general, mejor dicho, les presento en este slide la estructura de una red neuronal sencilla, ¿sí? Una red neuronal, ¿en qué consiste? En que va a tener unas capas, una serie de capas. En este caso, yo les esquematizo acá 3 capas, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. ¿Qué pasa? Esa capa de entrada es donde tengo todos los datos que voy a ingresar, todos los datos a los cuales les voy a realizar el tratamiento, ¿sí? Hablándolo en términos generales. ¿Qué pasa? Después tengo la capa oculta. La capa oculta es aquella capa en donde se realiza o en donde se lleva a cabo esa interacción matemática que me va a permitir determinar un modelo final que va a ser nuestro output, nuestra salida, a partir de interacciones entre de esas entradas, ¿no? Entonces, ya
Posteriormente les voy a hablar un poco más de la estructuración interna de lo que es una red neuronal, pero básicamente una red neuronal es esto, es una estructura en la cual a partir de unas entradas le genera unas interacciones, que ya le agrego otros términos matemáticos en un momento, y llego a un modelo definitivo o a un modelo predictivo, ¿sí? Entonces, también hablando un poco de lo que es ANFIS, que apenas lo estamos nombrando, ANFIS es una ampliación, esto es un modelo híbrido, ¿sí? Para el tratamiento de datos y la generación de modelos, pero yo lo veo desde el punto de vista en que ANFIS es una ampliación de lo que es una red neuronal, ¿sí? Claramente se le agregan muchas más cuestiones matemáticas, se le agregan unas funciones de membresía, unas cuestiones lingüísticas y otras interacciones dentro de las capas ocultas. Sí, básicamente la estructura es muy similar a la de una red neuronal, por eso digo que es una ampliación, solamente que cambia la interacción interna, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Se parte también de unos vectores de entrada, de unos datos de entrada, donde posteriormente pasan a donde les voy a decir, listo, ustedes van a interactuar de esta manera, ¿sí? Después, pues hay una serie de complementos matemáticos con los cuales van a interactuar todas esas entradas y me van a generar una salida, ¿sí? Esa salida va a ser igual, un modelo predictivo que me va a permitir conocer cuestiones que pues me van a evitar tener que realizar experimentación o me van a tener que esperar a que pase cierto tiempo para obtener un resultado, hablándolo ya de manera real. No, sino que esos modelos predictivos, a partir de esas características de entrada, me van a generar resultados sin tener que estar esperando una gran cantidad de tiempo. Claramente, en un momento les voy a hablar un poco del costo computacional que tiene la aplicación, ya sea de una red neuronal o de un modelo AMPIS, ¿sí? Volviendo ya de pronto a los animales, como les mencioné hace un momento, ¿qué pasa? Yo ahora estoy en esta cuestión de adquisición de datos. Sí, en la presentación vamos apenas en el paso de adquisición de datos, que era nuestro primer paso para implementar inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, aquí mi entrada va a ser la imagen de una vaca. ¿Sí? Entonces, yo en el segundo paso ya debo definirle o debo hacerle un procesamiento a los datos. Este procesamiento es que a partir de esa imagen yo voy a generar esas matrices a partir de los colores básicos. ¿Sí? Se van a generar aquí, eso hablándolo en términos de píxeles, se van a generar unas matrices características de esa imagen, ¿sí? Es decir, si yo colocara otra imagen de otro animal o de otra vaca, ya me va a generar automáticamente unas matrices con otros datos, ¿sí? Porque cada una de esas imágenes tiene sus propios valores para cada rango de color. Entonces, listo, continuando con el procesamiento, ¿qué pasa? Estas matrices las debo unir en un solo vector, que en este caso las unimos en un vector columna, donde inicialmente tenemos pues el color rojo, después en el medio el color verde y posteriormente el color azul. ¿Listo? Entonces tenemos aquí una imagen vectorial modificada, o sea, la imagen que inicialmente pues era una foto, la convertimos a un vector de números característicos propios de esa imagen. Posteriormente debo hacerle un tratamiento a los datos. Sí, entonces a partir de esa imagen le realicé ya pues la vectorización, la conversión a números, le hago una normalización a esos datos y posteriormente los coloco dentro de una red neuronal en este caso. Sí, entonces básicamente vuelvo a lo que anteriormente les estaba mencionando de la estructura general de una red neuronal. Entonces parto de unas entradas, aquí ya me va a generar unas capas ocultas y posteriormente me va a generar una salida, que para este ejemplo la salida es si es una vaca o si no es una vaca. ¿Sí? Pero no es así de sencillo de determinar, listo, si es una vaca o no, sino centrémonos un poco en el análisis matemático o en la estructura matemática que tiene la red neuronal. ¿Sí? Aquí tenemos unas entradas que tenemos X0, X1, X 12.286, ¿sí? Etcétera. Entonces, cada una de esas entradas va a entrar a un nodo en el cual van a interactuar. Ya posteriormente de esa interacción nos venimos a de pronto ver con un poco más de detalle la parte matemática. Digámoslo así, aquí les muestro un esquema general de lo que es una red neuronal. ¿Sí? En este caso, esta estructura, así de sencilla como se las estoy mostrando, se denomina perceptrón, que es la unidad básica de las redes neuronales. ¿Y en qué consiste? En que tengo unas entradas que interactúan en un nodo, que es la capa oculta, y me genera una salida, me genera una activación o una predicción. ¿Sí? Básicamente, ¿de qué está conformada esa capa oculta?
La capa oculta tiene dos funciones importantes, una que denominamos regresión logística y otra que se llama función de activación. Entonces, la regresión logística, si hacemos un análisis rápido de su composición, tenemos que es un W transpuesto por un X más un B, ¿sí? Entonces, ese W es un vector que se llama vector de pesos. Esos pesos lo que representan son el grado de intervención que cada una de esas variables va a tener sobre el modelo final, ¿sí? De pronto, si volvamos al mismo ejemplo, tengo presión, tengo caudal y tengo temperatura. Entonces, si por ejemplo yo quiero determinar la potencia con la que está cayendo el agua, yo debo entrar a determinar a partir de esos pesos cuál de esas tres variables, si la presión, si la temperatura o el caudal, cuál de esas tres presiones van a intervenir, de esas tres variables van a intervenir más en la potencia de caída del fluido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el W es un vector que consta de, o que pues significa el grado de intervención de cada una de esas variables en el modelo de salida. La transposición es de, por ejemplo, si teníamos esos datos guardados en un vector fila, si lo transponemos va a quedar convertido en un vector columna. Listo, está multiplicado por un X. Ese X es un vector que incluye todas las entradas. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí en el input, tenemos X1, X2 y X3. Esas entradas están concretizadas aquí, en este X. ¿Sí? Posteriormente vemos que se le está sumando a ese término, se le está sumando un B, que se llama sesgo o en inglés bias. Ese término como tal es el que controla qué tan predispuesta está la red neuronal a, por ejemplo, a disparar un 1 o a disparar un 0, ¿sí? Independientemente de los pesos. Es decir, un sesgo alto, por ejemplo, si queremos llegar a un sesgo alto, quiere decir que la entrada es muy baja, ¿sí? Quiere decir que por ejemplo, si queremos llegar a un valor de 1 y este valor de aquí de W transpuesto por X me está dando 0.5 o 0.3, por ejemplo, debo sumarle un 0.7 para que ese valor llegue a 1. Es decir, cuando hay un sesgo o un bias alto, quiere decir que el sistema no está muy bien ajustado si nuestro fin es llegar a 1. ¿Por qué? Porque tuvimos que ajustarlo muchísimo, tuvimos que agregarle un valor muy grande para pues, poder obtener esa respuesta. De manera análoga, después de ya tener estructurada esa regresión logística con todos los valores de entradas, de pesos y de vías, incluimos esa regresión dentro de una función de activación. Aquí está simbolizado con un sigma, pero claramente no es el único tipo de función de activación que existe. También existe tangente hiperbólica, también existe unidades lineales de rectificación, que es prácticamente el que más se recomienda por el comportamiento lineal que tiene. Es decir, si volvemos aquí tenemos un comportamiento, aquí en esta imagen se puede ver aquí un poco reducido que el comportamiento para esta función sigmoide es, digámoslo así, curvilíneo. ¿Qué pasa si yo hago una derivada en la parte superior y una derivada en la parte inferior? Tiende a cero, ¿no? Porque la pendiente de la recta tangente que voy a trazar en ese punto, pues va a tender a cero, va a estar casi acostada. Entonces, ¿qué pasa? Eso vuelve más lento el aprendizaje de la máquina, ¿sí? Eso vuelve más lento el aprendizaje de la máquina. Por ende, se recomienda, pues, la aplicación de las unidades lineales de rectificación. Porque si voy a derivar, simplemente no voy a tener problemas con la pendiente de esa recta tangente. De manera específica, nosotros estamos implementando lo que es ANFIS y lo que es redes neuronales en dos softwares, ¿sí? MATLAB y Python. Inicialmente, MATLAB lo hemos utilizado para la estructuración de lo que son las redes neuronales. Específicamente, MATLAB tiene dentro de su toolbox una herramienta como tal especializada en redes neuronales. Sí, como les dije anteriormente, no necesitamos ser programadores para poder tener una buena aplicación de la herramienta o obtener valores o modelos óptimos. Es decir, no necesitamos ser programadores para lograrlo. Bien, entonces aquí les presento un poco lo que es el interfaz de esa herramienta que nos brinda MATLAB, en donde para este ejemplo, pues yo le iba a dar o le di el nombre a nuestra red neuronal de webinar, ¿sí? ¿Qué pasa? En esta interfaz nosotros podemos hacer una configuración muy, muy detallada de la estructura como tal del modelo que queremos generar, ¿sí? O del entrenamiento que queremos darle a nuestra red neuronal. Entonces, aquí dice Network Type. Aquí tenemos que es Feed Forward Back Propagation. ¿Qué pasa?
Hay muchos tipos de redes neuronales, ¿sí? Hay redes neuronales convolucionales, redes neuronales en los que simplemente van a poseer backpropagation o simplemente backward propagation o feed propagation, ¿sí? O simplemente le adicionan broadcasting, que es acelerar el proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros, o en este caso de manera autónoma, escogí el feed forward backpropagation. ¿Por qué? Porque podemos tener un avance capa a capa, podemos ir logrando la estructuración de nuestro modelo predictivo y también podemos devolvernos, ¿sí? Devolvernos, hacer que el aprendizaje de nuestra red neuronal sea mucho más completo, ¿sí? Sea mucho más completo al tener más interacciones internas. Bien, el siguiente paso que seguimos para poder continuar con la estructuración de nuestra red neuronal es la inclusión de los datos, ¿sí? De nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Si bien recuerdan, en un par de slides anteriores, les mencionaba que para Machine Learning nosotros utilizamos como las entradas o variables del sistema y salidas. El resultado también lo debemos tener. En este caso, con la aplicación que de manera personal estoy trabajando en mi proyecto de maestría, mis entradas son variables físicas de lo que tiene que ver con flujos multifásicos y las salidas son, un ejemplo, porque ya he trabajado en más cosas, un ejemplo es la fracción volumétrica, la cantidad de esos fluidos dentro de una tubería. Entonces, se deben incluir los datos, ¿sí? Como les dije, son nuestra materia prima para la estructuración de cualquiera de estas técnicas. Después se le dan aquí otra serie de parámetros que son funciones de entrenamiento, qué tipo de aprendizaje queremos que tenga, qué parámetro queremos que nos muestre la efectividad o la eficiencia de nuestro modelo, ¿sí? La precisión de nuestro modelo. Entonces aquí podemos estructurar de tal manera, de forma autónoma, esto sí es de cada uno de las personas que utiliza la herramienta, puede hacer esta selección aquí del número de capas ocultas como bien quiera. Sí, puede comenzar desde una que es la básica hasta las que quiera. ¿Sí? Básicamente es la flexibilidad de las redes neuronales en que uno le puede adicionar la cantidad, no requiere adicionar una cantidad específica de capas internas para que me genere un buen modelo, ¿sí? Para que me genere un modelo predictivo muy preciso. De igual manera vamos a tener aquí funciones de activación con más alternativas. En este caso aquí tenemos función de transferencia, ¿sí? Que es tangente sigmoide. También en esta herramienta podemos utilizar lo que es logaritmo sigmoide. ¿Sí? Entonces, pasando ya después de hacer esta programación, nos vamos a crear la red neuronal y ya me abre otra interfaz, me genera otra interfaz en donde ya voy a poder tener gráficas de funcionamiento, de entrenamiento y modelos de regresión, donde voy a poder determinar qué tan próximos estuvieron mis datos de entrenamiento pues, a algún modelo lineal si es posible. Entonces, posterior a ello, aquí lo que les estoy mencionando, podemos, en esa herramienta de MATLAB, podemos determinar este tipo de estructura de red neuronal, que por ejemplo aquí tenemos una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, cinco capas, ¿sí? De las cuales cuatro son ocultas, hidden layer. Cuatro de esas cinco capas son ocultas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, para el ejemplo, yo había utilizado cuatro entradas, ¿sí? Cuatro variables de entrada. ¿Sí? En cada una de esas capas le coloqué que tuviera 10 neuronas, ¿sí? Es decir, 10 nodos en los cuales iba a haber interacción interna, ¿sí? Eso para cada una de las capas. Y como salida simplemente estaba, como les dije anteriormente, buscando la fracción volumétrica, la cantidad de fluido de cada una de las sustancias que estaban dentro de la tubería. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se van a generar unas gráficas importantes en las cuales voy a poder determinar el funcionamiento, voy a poder determinar el grado de linealidad que puedo obtener con los datos que genere el entrenamiento. Entonces, básicamente para ese ejemplo que hice, estos fueron los resultados, donde aquí para la raíz del coeficiente de determinación obtuve un valor casi de 1, ¿sí? No es el único factor que hay que analizar, pero digámoslo así que cuando este valor tiende a 1, se dice que los resultados son muy buenos, ¿sí? El error es muy reducido. Posteriormente, ya digámoslo esto así, desde el punto de vista de redes neuronales en MATLAB. Ahora una ampliación en MATLAB también, pero a lo que es ya el modelo híbrido que mencionamos hace un momento, que es ANFIS, que es Adaptive Neurofuzzy Inference System. Vamos a tener
otro tipo de estructura, pero que es muy similar a la de red neuronal. Como les mencionaba anteriormente, en la parte de arriba tenemos nuestros datos, todos nuestros datos, igual, hay que cargarlos en el workspace de MATLAB, hay que generarle un tratamiento previo para, pues, como tal, poder hacer una determinación de qué tan buenos son mis datos, ¿sí? Entonces, aquí el manejo de la interfaz es igual, bastante sencillo, donde debo agregar valores para entrenar y valores para validar, ¿sí? Generalmente, según la literatura, hemos trabajado con el 70% de nuestra base total, la utilizamos para el entrenamiento. De nuestra base de datos total, la utilizamos para el entrenamiento. 15% para una validación y otro 15% para pruebas. Es decir, ya tenemos todo el 100% de ese conjunto de datos en uso, ¿sí? Entonces, las estructuras pueden ser tan sencillas o tan complejas como el autor quiera, como nosotros queramos, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí en Amphis, recuerdan que hace un momento les mencioné el costo computacional, cuando la estructura es muy densa, es, digámoslo así, es muy robusta. ¿Qué pasa? El tiempo computacional, el costo computacional eleva, ¿sí? Digámoslo así, que son prácticamente, si es muy densa la estructura, va a ser mayor el costo computacional al utilizar la herramienta. Entonces, básicamente, esas dos herramientas son las que hemos trabajado, por llamarlo de alguna manera, en donde aquí en la configuración podemos ver que tenemos 4 entradas y una salida, ¿sí? Aquí en la parte superior. Y ahora, en la parte inferior izquierda tenemos 1, 2, 3, 4 entradas y una salida. ¿Qué pasa? O estas dos imágenes, ¿en qué se diferencian? En la cantidad de funciones de membresía que vienen a ser estos nodos, ¿sí? Que están aquí de forma interna, que en este caso pusimos 3 para cada una de las entradas, 3, 3, 3, y para este otro ejemplo pusimos 2, ¿sí? Al colocar 3, el esquema como tal se satura demasiado y, pues, digámoslo así, me retrasa la generación del modelo. Entonces, digámoslo así, que a priori les puedo comentar que Amphis genera un poco más de gasto de máquina, es decir, el costo computacional es más elevado. Digámoslo así, ya entrando un poco en lo que es la otra herramienta que les mencioné, que es Python. Esta hasta el momento la hemos utilizado solamente para generar redes neuronales, ¿sí? Siguen básicamente el mismo comportamiento de estructuración, ¿sí? En el cual tenemos que, en primer lugar, adquirir datos, después hacer una inicialización pues, para generar el modelo. Después también una cuestión de propagación, que es ya cuando el modelo empieza a tener más libertad de trabajo. Después se hace una optimización, se construye el modelo y se ajusta la tasa de aprendizaje. ¿Esta tasa de aprendizaje qué es? Esta tasa de aprendizaje a lo que hace referencia es a qué tanto estoy o qué tan próximo estoy del valor óptimo que programé. ¿Sí? Es decir, qué valor de error yo programé. Yo puse que el error fuera del 2%. Entonces, esa tasa de aprendizaje se debe ajustar para que al final mi modelo me presente valores con ese 2% de error. Bien, entrando un poco ya en lo que son las aplicaciones, digámoslo así, que la aplicación de estos procedimientos de estructuración y aprendizaje de modelos basados en datos, hay mucha, en realidad hay mucha información. Yo aquí les concreto un par de problemas de ingeniería en los cuales podemos utilizarla, más no son los únicos, ¿sí? Entonces, basándome en ello, paso mejor dicho, retomo lo que les dije en el comienzo de cuál había sido la motivación personal en profundizar en esta temática. Digámoslo así, que el laboratorio con escala industrial en el cual pues tuve la oportunidad de estar y trabajar, es este que básicamente está aquí, que pues está muy moderno ahora. Cuando estuve allá estaba un poquito más, no estaba así de moderno, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nos llevó a la búsqueda de, bueno, de qué manera vamos a calcular la cantidad de fluido que está dentro de las tuberías, pues fue esta la razón, que en el laboratorio teníamos bastantes dispositivos que me permitían generar patrones de flujo, que ya en un momento les explico qué son, pero no sabíamos a ciencia cierta qué cantidad de fluido había dentro de las tuberías, como ya les he venido de manera recurrente repitiendo. Entonces, aquí en esta imagen se puede ver que dentro de la tubería va algo, ¿sí? Van unos fluidos,
pero no sabemos a ciencia cierta cuál es la cantidad. Entonces, este es básicamente el laboratorio que fue mi motivación para poder ahondarme un poco más en lo que es esta temática. ¿Sí? Entonces, aquí un poco de lo que les hablé antes, que son los patrones de flujo. Entonces, aquí ustedes pueden determinar o pueden preguntarse, bueno, ¿qué son patrones de flujo? Los patrones de flujo son comportamientos característicos que se presentan dentro de las tuberías, en este caso, de la industria petroquímica, en el cual yo puedo, pues, a partir de las variables de entrada, que pueden ser velocidades, viscosidades, diámetros, inclinaciones de tubería, presiones, temperaturas, van generando distintos comportamientos de los fluidos al interior de la tubería. Entonces, básicamente aquí hay un resumen de cuando la tubería es horizontal, ¿sí? Se van a presentar una serie de comportamientos específicos de ciertas condiciones físicas, de velocidades, temperaturas, viscosidades, ángulos de inclinación, etcétera, pero que no es a ciencia cierta el único comportamiento que se puede tener. ¿Por qué? Porque se puede ampliar a una cuestión trifásica donde voy a tener agua, aire y aceite, ¿sí? O petróleo. Entonces, básicamente, aquí podemos determinar que van sustancias dentro de la tubería que están siguiendo cierto comportamiento, pero bueno, ¿qué cantidad de cada una de ellas hay dentro de la tubería? Entonces, esa fue la motivación. Actualmente estamos trabajando en ello. Ya se han presentado, aquí les muestro dos noticias que básicamente son nuestro punto de partida para decir que estamos yendo en un buen camino, dado que ya se ha generado reconocimiento en el laboratorio, al cual pertenecemos, nuestro grupo de trabajo, en los avances tecnológicos que a partir de la aplicación de inteligencia artificial se han logrado. ¿Por qué? Porque han logrado reducir, o mejor dicho, han logrado monitorear en tiempo real a partir de la aplicación de inteligencia artificial todo lo que es el proceso de producción, transporte y extracción de óleo y gas pre-salt, que esto es pues a mar abierto. ¿Sí? Esa es una noticia y aquí está la otra que básicamente tienen el mismo fin. ¿Sí? Ya tenemos reconocimiento en la aplicación de esta temática. Ahora, una aplicación ambiental, ¿sí? Ya pues como tal hablándolo en términos de otro problema que nos requiere de nosotros los ingenieros, es que, por ejemplo, podemos generar a partir de esas variables ambientales, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad del viento, la dirección del viento, intensidad de lluvia, temperaturas, humedad. A partir de esos valores podemos generar modelos predictivos, ¿sí? Podemos generar o podemos a partir de estos datos generar una serie de parámetros, una serie de patrones que me van a poder determinar tomar decisiones en momentos adecuados. Sí, por ejemplo, si yo ya tengo una base de datos, por ejemplo, estas imágenes son tomadas de los atlas del IDEAM, tanto para la velocidad como para la radiación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El IDEAM tiene instalados en el área nacional cierta cantidad de medidores climáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen esos medidores climáticos? Guardan información, salvan información referente a, pues, presiones, temperaturas, humedades, como les mencioné anteriormente. Entonces, esto genera que se puedan o que exista la posibilidad de aplicar o de generar algún modelo predictivo que me permita, bueno, listo, si ya tengo estas condiciones de temperatura, estas condiciones del viento, esta humedad, esta presión en este determinado momento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a llegar una tormenta? ¿Será que va a llegar algún tipo no sé, de corriente de viento muy fuerte? ¿Sí? Entonces me permite hacer predicciones y tomar decisiones en el momento adecuado. Entonces, un ejemplo o una motivación como tal de la utilización de la inteligencia artificial pues, en las cuestiones ambientales es esta, ¿sí? La aplicación pues para determinar ciertas prevenciones. Bien, desde el punto de vista de la energía y la sostenibilidad, actualmente hay una cuestión que en serio esto es bastante moderno que se llama Smart Grids, que son redes inteligentes que prácticamente son las que me permiten, por ejemplo, para hablarlo en términos generales, los dispositivos que tengo en casa, conectarlos con la nube, ¿sí? Aquí se integra otro factor importante que es el Internet de las cosas, ¿sí? Esa información que los electrodomésticos me brindan, automáticamente las empresas que los fabrican
la pueden controlar y la pueden conocer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en una nevera, puede modificar la temperatura de la nevera, ese modelo predictivo, y en ciertas horas del día aumentar la temperatura o reducirla, es decir, puede cambiar los modos de operación, ¿sí? Es decir, aquí es una mezcla entre ingeniería eléctrica, electrónica, de energía y del Internet de las cosas. Digámoslo así que en esta parte lo que necesitamos es capturar datos del comportamiento, por ejemplo, de los dispositivos que tenemos en casa para hacerle seguimiento al consumo de energía, ¿sí? A qué tanto usamos cierto electrodoméstico, para así generar un algoritmo de entrenamiento para que en determinado momento se active un modo de ahorro de energía, ¿sí? De que, por ejemplo, no sé, la cámara que tengo instalada en la puerta de mi casa, a ciertas horas va a requerir de cierta luminosidad o bueno, de determinadas características que hacen que consuma una mayor energía. Entonces, ¿qué pasa? En ciertos momentos podemos optimizar ese consumo de energía cambiando las características a partir de datos que ya conocemos de él mismo, ¿sí? De comportamiento o de uso que nosotros mismos le damos a ese tipo de cuestiones. Claramente aquí también entran las energías alternativas, ¿sí? Que aquí tenemos unos generadores eólicos. Entonces, básicamente, también a partir de las condiciones climáticas, uniéndolo con lo que anteriormente les mencionaba, se pueden generar predicciones. De pronto, en ciertas épocas del año se va a poder generar mayor energía a partir del viento o menor cantidad de energía a partir del viento. ¿Sí? Es decir, me va a permitir generar una optimización de todo ese tipo de procesos que pues van a llevar al ahorro en el consumo de la energía. Bien, ahora desde el punto de vista de las estructuras, ya sea desde el punto de vista de la ingeniería civil, de la ingeniería mecánica nosotros también, o la aplicación que queramos ver, en este caso las infraestructuras. No sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió con el puente Tacoma Narrows, que fue un puente que pues entró en resonancia con el viento y comenzó a moverse y llegó al punto en el que se derrumbó, ¿sí? ¿Esto qué pasa? ¿Por qué se generó esto? Porque no se generó, no se tenía o no se contaba en ese momento con un monitoreamiento pues, de las características importantes que tiene una estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no tenía un monitoreamiento de la resonancia, ¿sí? No tenía un monitoreamiento de la frecuencia de oscilación y por ende nadie sabía que esa cuestión iba a pasar. Por tal razón, una aplicación de la inteligencia artificial en este caso, es generar como tal un monitoreo, por ejemplo, de cargas, un monitoreo de resonancia, un monitoreo de frecuencias de oscilación, para poder determinar en qué momento debo intervenir, ¿sí? En estructuras físicas, pues esto se logra a partir de acelerómetros especiales, ¿sí? Y con esa información en el dominio tiempo, puedo hacer a partir de la implementación de transformadas de Fourier, puedo cambiarla al dominio frecuencia y de esta manera poder hacer un seguimiento en tiempo real de las características que pueden ser muy peligrosas si fallan, ¿sí? Es decir, a los que nos gusta el fútbol, que en lo personal me gusta bastante el fútbol, si vamos a un estadio, el estadio está súper lleno y todo el mundo está saltando en las tribunas, ¿qué pasa? Se debe hacer o se debe tener cierto monitoreo de, bueno, esta estructura se va a caer o en realidad va a soportar el peso y la carga, mejor dicho, que tiene sobre ella. Entonces, es importante aplicar este tipo de técnicas porque necesito un monitoreo que me permita a ciencia cierta, pues poder como tal ver si las cosas van a estar bien, por qué cantidad de tiempo y si van a estar mal, pues listo, entrar a hacerle, por ejemplo, un mantenimiento o un cambio. Bien, de esta manera, si hacemos ese tipo de seguimiento, también podemos hacer una cuestión de análisis de resistencia a materiales, lo cual me lleva al otro ejemplo, que es la aplicación de inteligencia artificial en la caracterización de materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo hacer un monitoreo de la resistencia pues, de los materiales para poder determinar a partir de datos qué propiedades se pueden mejorar en los materiales, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que a partir de cuestiones experimentales, si llego hasta tal punto de carga, cierta probeta se me va a romper, ¿sí? Es decir, puedo a partir de esas cuestiones que ya conocemos, de esos datos que ya conocemos, generar predicciones. Si por ejemplo, se cambia el comportamiento de los materiales, si se le agregó un aditivo, si se le agregó cierto acabado superficial, si se le mejoró, ¿sí? Si se le hicieron cambios en su porosidad.
Entonces, todo esto se va enfocando a lo que es el mejoramiento de la calidad a partir de la implementación de esa inteligencia artificial que me va a permitir generar modelos predictivos para, como tal, a partir de esos datos que ya conozco, por ejemplo, de esfuerzo a la atención o cualquier otro tipo de esfuerzo, me va a decir, listo, puede llegar hasta, ¿qué pasa si llega hasta este esfuerzo? No, se va a romper, listo, ya tengo un modelo predictivo que me va a permitir modificar los materiales, que inclusive aquí en nuestro grupo de asistentes está pues el profesor Andrés, que es bastante conocedor de este tema de todo lo que tiene que ver con materiales. ¿Sí? Bien, este es otra aplicación. Posteriormente, cuando uno hace un análisis de resistencia o cuestiones así, puede hablar también de mantenimiento, lo cual me lleva a otro ejemplo, ¿sí? Como tal, el monitoreo de dispositivos, ¿sí? El monitoreo de dispositivos en mantenimiento es algo fundamental, ¿sí? Es algo fundamental para nosotros ya hablándolo desde un punto de vista de ingeniería. ¿Por qué? Porque básicamente estamos generando o más gastos o menos gastos, estamos generando riesgos o estamos evitándolos, ¿sí? Estamos evitando catástrofes, lo que sea. En este caso, en los ejemplos que les muestro, tenemos una turbina de un avión y un conjunto de bombas en el sector industrial. ¿Qué pasa? Es necesario, es absolutamente necesario que para todo este tipo de máquinas o de elementos de máquinas tengamos un monitoreo, ¿sí? Que a estos dispositivos los estemos monitoreando también, así como la estructura de un estadio de fútbol, ¿sí? Entonces, a partir de esos datos de operación con los cuales se cuenta, ¿sí? A partir de ellos se pueden estructurar modelos predictivos que optimicen su funcionamiento, ¿sí? Es decir, podemos a partir de esos modelos predictivos decir, no, si esta pieza ya tiene tantas horas de vida útil, ya nos va a fallar, listo, ya podemos hacerle un seguimiento pleno de su comportamiento y de esta manera podemos extender un poco o hacer que el proceso acerque un poco más eh, a la utilización de esas herramientas hasta ya prácticamente la finalización de su vida útil, ¿sí? Otra aplicación eh, que es, digámoslo así, me gustó mucho esta aplicación la presentan en robótica, la trabajaron en la Escuela de Ingeniería de Sao Carlos, que es prácticamente donde inició mi interés por la aplicación de inteligencia artificial. Esto lo hizo un colombiano, dos colombianos en realidad. Ellos trabajaron en el laboratorio de rehabilitación de robótica de la Escuela de Ingeniería Mecánica, eh, en la estructuración o en la formación de un exoesqueleto modular de miembros inferiores, ¿sí? Para la rehabilitación de pacientes que han sufrido accidentes. ¿Cómo es que funciona esta cuestión? Digámoslo así, que este dispositivo de manera autónoma identifica las zonas donde la persona accidentada tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder tener movilidad de sus miembros inferiores, ¿sí? Es decir, si por ejemplo voy a subir una escalera, ¿qué parte del cuerpo voy a forzar más? Listo, el dispositivo se encarga de identificarlo y de aportarle un mayor apoyo a la persona en específicamente esa parte del sistema del tren inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de esos datos que se van almacenando, también se podría generar un modelo que a partir del tipo de accidente se puede identificar en qué parte del tren inferior centrar o del tren inferior y ya pues se puede ampliar a otro tipo a otra parte del cuerpo, ¿sí? Se puede centrar pues el interés en saber exactamente en qué parte del cuerpo se va a generar un mayor esfuerzo para así pues de manera inteligente o de manera automatizada el sistema se encargue de suplir esa necesidad. Digamos lo que abro es el final de mi presentación en cuanto a las aplicaciones de la inteligencia artificial a la ingeniería, un poco lo que es su estructuración matemática, de un poco también de lo que es las aplicaciones. Y abro espacio, no sé si en el chat de pronto hicieron algunas preguntas, pero mientras tanto, yo quiero mostrarles una aplicación pues, de lo que es como tal la aplicación de inteligencia artificial o la estructuración de una red neuronal en Python, ¿sí? Para finalizar la presentación. De esta manera, yo les dije que hoy íbamos a estar muy interactivos con los animales. Entonces,
esta interfaz de Python, que es Jupyter, que es trabajar en la nube. Básicamente, sí tiene un lenguaje de programación, pero es muy sencillo de, digámoslo así, de aprenderlo y es muy fácil de familiarizarse con él. En este caso, nuestra red neuronal lo que va a buscar hacer es determinar si la imagen que estamos colocando es un gato o no es un gato, ¿sí? Previamente, yo he montado aquí pues las bibliotecas que son necesarias para poder desarrollar o estructurar la red neuronal. Sí, que en un posterior webinar o en una conferencia posterior vamos a entrar a explicar con un poco más de detalle. Entonces, básicamente la parte inicial que tengo acá en mi pantalla es la importación de bibliotecas para poder estructurar la red neuronal. Bien, entonces, previamente monté una aquí en este documento que se llama LR-Utils, monté un vector con 208 imágenes a las cuales le reduje la calidad para poder generar un poquito más de dificultad en el aprendizaje de la red neuronal. ¿Sí? Básicamente el tratamiento que yo le hice a las imágenes, a los datos de entrada, fue reducirles la calidad, hablándolo en términos de píxeles. ¿Sí? Entonces creé un vector con 208 imágenes, que si alguien quiere, pues 3 personas que me escriban en el chat 3 números diferentes desde el 1 hasta el 208 para hacerles ahorita una prueba. Y bien, entonces, como muy bien dijimos en la explicación, en los slides, en la presentación, sí, partimos de cargar los datos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer después de importar las bibliotecas es cargar nuestros datos para poder hacer el entrenamiento de la red neuronal. Entonces, en primer lugar, aquí lo que hacemos, que como les dije, no voy a tocar muy a fondo las funciones que utilicé, sino les voy a explicar es el funcionamiento. Entonces, en primer lugar, lo que hice fue cargar la información, ¿sí? A la hora ya de cargar la información, entonces voy a tener aquí que colocar, aquí veo en el chat, 133. Voy a colocar aquí el número 133, que va a ser el número de la fila 133, y vamos a determinar qué imagen es, y vamos a ver la respuesta del sistema. Efectivamente, aquí de manera pixelada, como les mostré, es un gato, ¿sí? Es un gato. Entonces, aquí el sistema me está mostrando, sí, es un gato, la imagen es un gato, ¿sí? Entonces, ahora voy aquí a anotar otro número, voy a revisar aquí el chat, a ver, el 25. El 25 efectivamente también es un gato y voy a poner aquí un número al azar, voy a poner, no sé, 17. El 17 da la sensación de que fuera una ciudad, de que fuese una montaña con casas, y aquí vemos a que la respuesta del sistema es que no es un gato, ¿sí? No es un gato. Este es, digámoslo así, de manera interactiva la aplicación de una red neuronal en Python, pero claramente no simplemente nos basta con decir, listo, de si es un gato o no, no es un gato, sino básicamente aquí les voy a mostrar un poco de manera rápida, que es una estructura, pues, digámoslo así, extensa, ¿sí? Extensa, pero no compleja. Extensa porque tengo que determinarle a ciencia cierta la precisión, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes lo del tratamiento de los datos? En esta parte del código lo que se hace es eso. Se genera una estructuración de esas matrices a partir de los colores, se genera esa vectorización, después se tiene que hacer como tal un entrenamiento previo, ¿sí? Una fase de inicialización para después poder calcular, aplicar lo de la regresión logística que les mencioné anteriormente, aplicar las funciones de activación pues para determinada cantidad de datos, que en este caso eran bastantes, por la vectorización que se le hacía a cada una de las imágenes. ¿Sí? Aquí pues lo de la inicialización, la parte de la propagación, que es ya cuando él inicia a aplicar lo de backpropagation, que es a partir de que ya listo, ya obtuvo una respuesta, ahora se va a devolver a ver qué tan eficiente es el sistema, ¿sí? Y ver esa interrelación que hubo entre la salida y las entradas. Ahora, aquí se hace la parte de lo que les mencioné también anteriormente, de los pesos y los vías, ¿sí? Los pesos que hacían referencia al nivel de intervención de cada uno de esas entradas, comparativamente pues, con la salida. Y el vía, pues el nivel de ajuste que se tiene. Después, pues una parte de optimización donde lo mismo, el backpropagation entra a jugar un papel fundamental. Y aquí la generación de los vectores W y B.
para posteriormente aquí ya pues estructurar el modelo con los parámetros de pesos, de vías y demás. Y como punto final se tiene que, se pueden obtener valores o el costo, mejor dicho, del error o la manera en cómo se va comportando el error para cada una de las iteraciones que va generando de forma interna la red neuronal. Digámoslo que de esa manera doy por finalizada la parte explicativa y ahora abro espacio para las preguntas. De acuerdo, Carlos, muchas gracias por la presentación. A ustedes, En el chat hay algunas preguntas. Isabel Ocampo quiere saber si para eliminar variables redundantes es válido emplear métodos de identificación de autovalores antes de correr algoritmos de Machine Learning para lograr una descripción de un proceso. Para eliminar variables redundantes es válido emplear métodos de identificación de autovalores. Sí, claramente sí. Claramente sí. Si queremos lograr una descripción de un proceso, en primer lugar, como estuve de manera recurrente mencionándolo durante la presentación, es hacerle un tratamiento a los datos. ¿Sí? Ahora, hay que hacer una identificación porque claramente pueden haber factores muy repetitivos, ¿sí? Valores repetitivos que a ciencia cierta no me van a generar una modificación plena del entrenamiento porque prácticamente van a no generar ningún tipo de intervención. Entonces, aquí se puede hacer, por ejemplo, una matriz de correlación en la que voy a entrar a determinar si esas repeticiones en realidad tenían algún valor o me estaban modificando de cierta manera la descripción de un proceso, ¿sí? No sé si de pronto hace referencia Isabel a describir en qué sentido, si es de decir, listo, este proceso es bueno, es malo, es ineficiente o en qué cuestión. Quedo atento a tu respuesta a eso en el chat para continuar la respuesta. De acuerdo. Félix Escalante pregunta si es posible utilizar redes neuronales online en este caso, o si es necesario hacer un entrenamiento offline dado los tiempos. No, inclusive una aplicación de esto es lo que les acabo de mostrar. Esto se trabaja plenamente en la nube. Aquí yo no utilicé mi ordenador para absolutamente nada. Digámoslo así, que esa aplicación de redes neuronales también se puede hacer de datasets que se encuentran ya en internet. Una herramienta en Google que prácticamente se encarga de eso, de buscar paquetes de datos que se llama Dataset Search. No sé si Félix puede buscarla. Puede buscarla, la voy aquí a colocar en el chat. Y ahí usted puede tomar bases de datos que están en la nube y usted no va a utilizar su computador para absolutamente nada. Claramente, después de pues, ya obtenerla, usted puede hacer las descargas pertinentes y trabajarlo offline, pero de cierta manera no es absolutamente necesario que todo el tiempo esté conectado a la red. ¿Sí? Básicamente sí se puede hacer esa aplicación de redes neuronales en línea. Inclusive Python tiene una comunidad que trabaja de forma interactiva solamente en la nube y todo es compartiendo información en la nube y ya. Diego Fonseca pregunta qué tipo de técnica produce mejores modelos independientemente del tiempo de computación necesario para producir ese modelo. Estaban hablando allí de la aplicación en robótica. ¿De la aplicación en robótica? Vale, digámoslo así que de manera general, que yo le pueda decir a Diego que esta técnica es la mejor, no se la puedo decir porque todo depende de los datos que usted esté utilizando para realizar su entrenamiento, sus pruebas y su validación y la estructuración final del modelo. Digámoslo que de manera personal, con el entrenamiento que hemos podido determinar de lo que es aplicación de redes neuronales y el modelo híbrido de AMPIS, hemos podido determinar que los mejores resultados los encontramos a partir de la aplicación de inteligencia artificial, en este caso redes neuronales, y tiene el plus de que el costo computacional es muy bajo, ¿sí? No sé, es un clic y obtenemos resultados. Ahora por ejemplo, comparativamente hablando con el modelo de AMPIS, hemos pasado horas haciendo simulaciones y los resultados no se acercan siquiera
a los de la red neuronal, es decir, no hemos presentado buenos resultados con la herramienta de ANFIS. Digámoslo así que si les generó interés la cuestión de la aplicación robótica con el laboratorio que se encuentra en la ESC USPI, voy a dejar mi correo electrónico en el chat para que ustedes me lo comuniquen y de manera directa organizamos, no sé, algún tipo de reunión con las personas que desarrollaron este exoesqueleto y pues con gusto él precisamente lo mencioné en la presentación porque él abrió su disponibilidad a trabajar pues, con personas que estuviesen interesadas en el tema. Listo, entonces voy a dejar mi correo en el chat. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. La última pregunta es si Jefferson Román pregunta si es posible generar no solo un algoritmo, sino toda una estrategia general para poder predecir la vida operativa de equipos de turbomaquinaria usando Deep Learning. Sí, claramente no es que estemos limitados a simplemente aplicar una técnica y ya con esa técnica hacerle seguimiento o monitoreo, en este caso a las turbomáquinas usando Deep Learning. No, claramente podemos crear como tal una herramienta muy robusta que junte modelos híbridos, ¿sí? Modelos de aprendizaje con genética, árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial y demás técnicas que se incluyen dentro de lo que es Machine Learning, ¿sí? Y como tal generar esa estrategia general que permita, a partir de datos claramente, porque como les dije es fundamental contar con datos, predecir la vida operativa de esas turbomáquinas. Es decir, se puede montar un sistema que incluya muchas técnicas y que ya de manera interactiva ella misma sea la que decida, oh, listo, esta técnica fue la que generó el mejor valor, apliquemos esta, listo. Pero todo se basa en el historial operativo de la máquina, ¿sí? Es decir, en los datos que pues X o Y empresa o laboratorio tenga como historial operativo de esa máquina. Se debe partir de ahí, pero claramente no se pueden generar algoritmos, no solamente uno, sino varios algoritmos que permitan esa obtención de predicción de la vida útil de una turbomáquina. De acuerdo, yo aparte de eso quisiera también aportar a esa pregunta indicando algo interesante. Esta semana precisamente fue el Simulation World de ANSYS, es una reunión anual donde pues sobre todo empresas proponen y muestran hacia dónde va el desarrollo en ingeniería. Y se notó este año en muchas de las aplicaciones que mostraron, incluso en las charlas del CEO de Rockwell Automation y mucha gente que está trabajando en técnicas para desarrollar gemelos digitales, donde la idea es plantear eso que comentaba Jefferson, estrategias dentro de toda la cadena de producción, dentro de todo el modelo de negocio que agreguen valor a la compañía. Y en ese caso, pues estaban trabajando en compañías de control, sistemas de control, con las compañías de sistemas de simulación, desarrollo de software, etcétera, para poder predecir con mayor precisión cada vez más lo que ocurre en las plantas de producción. Entonces, por ejemplo, ya el año pasado Siemens también contaba en una de estas charlas que estaba en términos de turbomaquinaria, que estaba suministrando sus máquinas, sus turbinas con sensores embebidos para no solamente permitirle al usuario hacer monitoreo en tiempo real de sus sistemas y desarrollar algoritmos de predicción, sino que también lo estaban llevando de vuelta a la compañía toda esta información para meterlo en sistemas de inteligencia artificial que permitieran optimizar los diseños de sus futuras turbomáquinas. Entonces, eso es una, como comentaban ayer en la presentación, y también lo comentaba Carlos hoy, el Big Data le está dando a los ingenieros muchísima información y uno de los retos de la ingeniería moderna es aprovechar esa información de la mejor manera. Entonces, para la operación, para el mantenimiento, para la predicción, para la reconfiguración de la operación. Muchas veces, también lo comentaron ayer, se puede mantener la producción reconfigurando las condiciones sin detener el activo. Y finalmente, pues incluso llegar al proceso de diseño, llevar esa información hacia atrás y decirle, bueno,
fabricante, esta turbina o esta máquina tiene estas condiciones, yo necesito o interesaría llevarla a este otro estado, modificando el diseño original. Entonces, son muchísimas cosas, muchísimos retos que se están planteando hoy en día con toda la información que es disponible, que está disponible en los sistemas. Carlos, pues de nuevo agradecer. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas más. Sí, vale, los escucho. Si genero una red neuronal a partir de datos de una máquina, ¿para qué me sirve en la industria si las máquinas son dinámicas? Es decir, el ciclo de vida disminuye en el tiempo. Me gusta mucho esa pregunta porque precisamente mi reto es poder generar un modelo que sea de fácil implementación para el monitoreo en tiempo real. Sí, claramente todos los sistemas reales son muy cambiantes, ¿no? Entonces, básicamente, la aplicación de este, digámoslo así, que generáramos un modelo predictivo, sería intentar, que es lo que literalmente estoy haciendo, intentar generar un modelo que sea de fácil implementación si es, ya sea en una maquinaria, en un laboratorio, en cualquier tipo de dispositivo mecánico o electrónico, lo que sea, para hacerle seguimiento en tiempo real. ¿Sí? Básicamente, esa sería mi respuesta de para qué sería útil generar una red neuronal. Listo, puedo generar la red neuronal a partir del historial operativo de la máquina y, por ejemplo, para determinar la vida útil, pero como tal, darle el plus de que le estoy haciendo un seguimiento en tiempo real. ¿Sí? Esa es la aplicación que se le puede dar a este tipo de cuestiones en sistemas dinámicos tan cambiantes. De acuerdo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar entonces por terminada la charla. Cualquier otra pregunta que puedan tener la pueden dirigir al correo que facilitó Carlos. Sí, exacto. Y también pues informarles que la idea de ofrecer estos seminarios a la comunidad es precisamente que se interesen en los trabajos que estamos haciendo en la escuela, se puedan vincular a trabajar con los grupos de investigación. Hay dos grupos que trabajan estos temas de inteligencia artificial fuertemente y que colaboran, como en este caso con la USPI o con otras escuelas de la misma universidad, y que bueno, estamos muy dispuestos a que primero ustedes se motiven y aprovechar esa motivación para que podamos trabajar juntos. Carlos, muchas gracias por la presentación, por el esfuerzo en preparar la documentación y esperamos pues poder contar contigo en otra oportunidad para una nueva presentación quizás más aplicada, eso es lo que comentabas antes. Sí. Y también pues agradecer a los asistentes. Muchas gracias por su interés y buena tarde para todos. Vale, muchas gracias. Entonces, les agradezco a ustedes y en realidad quedo abierto pues vía correo electrónico a cualquier otra duda que se les pueda, que se les haya generado y que en este momento no hayamos por disponibilidad a haber contestado. Entonces, muchas gracias a ustedes y quedo atento para generar otro espacio de estos y continuar trabajando con todos ustedes. Que tengan una buena tarde y un fin de semana excelente. Gracias.